Hola amigos, amigas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de especulación de todos los tipos, especulación científica más que nada, ¿sí? Porque honestamente, bueno, yo hice bastantes videos sobre el tema de especulación que hay con el tema del viaje astral, ¿sí? Que hacen algunas personas que hacen viajes astrales que en verdad no están haciendo viajes astrales. Y hay gente que piensa que son pensamientos, pero en verdad están en el astral, están saliendo del cuerpo. Entonces, eh, hay técnicas porque todo esto se puede medir. Por ejemplo, hay técnicas de visión remota, viajes astrales, donde salís del cuerpo que hay personas que han contribuido a encontrar gente que han secuestrado en diferentes países, ¿vale? Entonces el tema es que hay cosas que son medibles, porque, digamos, yo tengo un taller de percepción extrasensorial, que es para activar todos los chakras, para empezar a salir del cuerpo y demás. Pero ¿por qué lo hice? Y tengo un montón de de talleres de viajes astrales y más de 500 videos donde hablo del tema. Pero ¿por qué lo hice? O sea, yo trabajo en sistemas o sea, programo desde los 11 años, más de 17 lenguajes de software, ¿sí? ¿Por qué decidí hacer videos? ¿Por qué decidí hacer este canal? Porque no se trata el viaje astral de algo religioso. La ciencia, la ciencia, digamos, yo que vengo desde chiquito, digamos, estudiando procesos científicos, analizando todo lo que analizo, ¿sí? Trabajo hasta hoy en día con inteligencia artificial y no con ChatGPT. ¿Vale? Tengo modelos acá en mi casa, programo en Python, programo en Linux hace más de 25 años, programé en Assembler, dirigí equipos de ingeniería y demás, arquitectura y bueno, que no les voy a hacer propaganda. Entonces el tema es que, bueno, si jugás videojuegos, yo trabajé en esa empresa. Si usás teléfono celular, estás usando y usás mensaje de texto, estás usando cosas que yo hice también, seguramente. Si estás en América Latina o Centroamérica. Eh, bueno, procesamientos de pago y demás, ¿sí? Pero yo me metí en lo que es ciencia desde chiquito. Y mi hermana Patricia, que a ella le invitaron para dirigir el plantel de exámenes de la UBA de Argentina, Universidad de Buenos Aires, que no hay tres personas que se postulen, sino que por mejor promedio y demás, ¿sí? Bueno, ella es profesora de matemática, física cuántica, lógica y demás. Y entonces desde chiquito con ella yo tuve charlas bastante profundas. Y una de las cosas que me enseñó es que hay que aprender a pensar, no a repetir como un lorito. ¿Vale? Entonces, yo era chiquito cuando me dijo eso. Tenía 8 años, 9 años. Hablábamos desde más chiquito también, ¿no? Entonces el tema es que, o sea, ya, digamos, a los 8 años yo estaba leyendo la revista muy interesante sobre agujeros negros, por ejemplo. ¿Sí? Sobre el hiperespacio y demás, materia oscura. Y, y estaba viendo todos los experimentos que hacían en esa época, ¿vale? Pero bueno, el tema es que algo que vi que me llamó siempre la atención es que la ciencia para mí era en una época como los
justicieros de la verdad, por así decir. Los justicieros de la verdad. Porque todo se puede medir, se puede comprobar, y si no lo podés comprobar, por algo es, ¿sí? Y en tiempos donde la iglesia quería quemar escritos de Galileo Galilei, a él mismo lo querían quemar, ¿no? Por cualquier cosa había quema de brujas y demás y demás. Habían abusos con el tema del diezmo, por ejemplo, te atrasaste con los pagos del diezmo en la casa donde vive toda tu familia, ¿sí? Eh, bueno, ahora tu casa, como tenés que pagar todo esto del diezmo, ahora tu casa me pertenece a mí que soy el cura, ¿no? O tu hija se tiene que casar así, se tiene que casar conmigo y no sé qué. Y se abusaban, se abusaban. Entonces, para poder contrarrestar todo ese dominio de opresión que tenía la iglesia, que estaban arreglados con emperadores, con reyes, que hasta hoy en día están arreglados con todos los gobiernos, ¿sí? Y el peso que tienen, por algo es, ¿no? Que todos los gobiernos, todos los presidentes hablan, por algo será, ¿sí? Porque tienen información de todos. Bueno, ese no es el propósito en este video, de ellos no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de que hay especulación científica, y mucha, ¿sí? Porque algo que a mí me asombró siempre es leer sobre libros de Isaac Asimov. Isaac Asimov, si bien era un científico impresionante que escribió cientos de libros, y algo que él hacía, por ejemplo, es que no se limitaba solamente a lo que se descubrió en la época, sino que él hacía una proyección en el futuro bastante exacta de qué cosas iba a llegar la ciencia con el tiempo. Y el tema es que muchas de esas cosas se han logrado, muchísimas, muchísimas. Y otras todavía la ciencia no llegó, todavía no llegaron, pero está en eso. Entonces, una de las cosas que quería mencionar es que todos los filósofos, alquimistas, como que veían la ciencia como, digamos, iban por el camino de la ciencia, pero aire, fuego, tierra y agua, y se iba a lo metafísico, ¿sí? Algunos libros hablan del quinto elemento, algunos libros hablan de otras cosas, ¿no? Y lo que sería la ciencia tiene creencias, y esas creencias van evolucionando y van cayendo también. Por ejemplo, el átomo significa a sin, tomo partes, o sea, sin partes. El átomo significa sin partes. Y de repente pasaron los años y el átomo tiene protón, neutrón, electrón. Y eso se subdivide. Y se sigue subdividiendo y demás. Y al punto de que ya después necesitamos ir al colisionador de hadrones para ver la esencia de la esencia de la esencia y todo lo que sería como el caos de la materia, ¿sí? Todo lo que sería física cuántica, en verdad. La física cuántica es como que fuese un desorden, por decirlo fácil. Agarrás un palo de billar, le pegás a una bola de billar
y la pelota de billar en vez de ir hacia adelante se va hacia el techo en 90 grados. Agarrás la segunda vez, le pegás a otra bola de billar con el palo, agarrás, le pegás tuc, no se va para adelante tampoco, de repente ¡pua! Se va para abajo, ¿sí? O se va para el costado, para atrás, o sea, como que, ¿qué pasa acá? Como que no responde a nada, haces exactamente lo mismo y no, como que las leyes de la física normal no te funcionan ahí, no funcionan, ¿sí? Hay otras leyes. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que uno puede decir, de acuerdo a lo que yo entiendo, es así, así. Teoría, teoría. Pero ¿qué pasa? Hay, hay algo que ya lo veo como torcido en la ciencia, ¿sí? Y lo veo muy torcido, torcidísimo. Así como todas las religiones principales terminaron matando en nombre de Dios, la ciencia comete abusos también. O sea, no la ciencia, sino los científicos. ¿Por qué? Porque el científico que estudia ciencia sigue siendo el mismo Neandertal, el mismo simio que agarra un palo y agarra y le pega a los otros monos. ¿Por qué? Porque descubrió el palo, porque no se trabaja en su personalidad. ¿Sí? Ese es el problema. Como que todo lo que sería, por ejemplo, descubrieron una piedra, bueno, entonces ahora tiene la piedra y se golpea y entonces ahora es el que manda. Y, ¿no? Y se pelean entre simios, así, todo el tiempo. No, eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Hoy en día se hace con corbata, se hace con saco y corbata. Y, no sé, y es una guerra de egos, en verdad. Es una guerra de egos. Voy a decir por qué. ¿Sí? De lo que yo no sé, no voy a hablar. Si yo, por ejemplo, no conozco de Python, de programación en Python, no hablo. Si yo no conozco de C o de Assembler, no hablo. Si yo no conozco de Arduino, no hablo. Si yo no conozco de viajes astrales, porque nunca en la vida me molesté para saber de qué se trata, lo más sano es quedarme callado. ¿Sí? Si una persona no tiene la menor idea de cómo hacer un trasplante cerebral, entonces hay algo que se llama humildad para no pasar vergüenza y lo más sano es quedarse callado, porque uno no sabe y cuando no sabe se tiene que quedar callado. ¿Vale? De lo que yo no sé, tengo que quedarme callado. Ahora, ¿qué pasa? Los científicos que no tienen que ver con la ciencia, los científicos, hay científicos más evolucionados como personas que otros, porque los científicos son seres humanos, ¿vale? Entonces, el tema es que se habla y se niega muchas cosas, así como la iglesia en su época hacía afirmaciones de que la tierra es el centro de todo y que el sol gira alrededor de la iglesia y el que no opinaba, o sea, alrededor de la tierra y el que no opinaba así era hereje y había y demás y demás. Y estaba la Inquisición española y todo lo que hacían. La ciencia no opina, no hay un libro oficial que te diga está
demostrado que Dios no existe, está demostrado que los extraterrestres no existen, está demostrado que no existen. No, simplemente no hay evidencia. No hay evidencia significa oficialmente no hay evidencia. ¿Por qué oficialmente no hay evidencia? Bueno, tal vez porque no se puede publicar, así como hay guerras que se originan por petróleo, así como en televisión y en las escuelas se manipula la historia asquerosamente y se manipula todo asquerosamente. La ciencia debería hacer, o sea, los científicos deberían hacer honor a la ciencia. Pero en vez de eso, por ejemplo, el proyecto Genoma, que era un análisis sobre el ADN humano, por citar uno de los ejemplos que hay, uno de los ejemplos, ¿sí? El director del proyecto Genoma había afirmado, bueno, encontramos en el ADN humano una gran cantidad de ADN de simio, entonces está demostrado de que el ser humano viene del simio. Otra persona que trabaja en el proyecto Genoma agarró, hizo otra publicación. Hay más ADN en el ser humano, ADN, ¿sí?, de delfín que de simio. Entonces, ¿de dónde venimos? Y si vamos a hacer los análisis reales, con historia que se oculta, tablillas sumerias, arqueología que de repente tratan de ocultarla porque es un poco incómoda. ¿Qué tal si de repente nuestro ADN es mucho más antiguo que la Tierra, ¿no? De acuerdo a lo que serían los tiempos de evolución, el ADN humano tiene un tiempo para evolucionar, pero no alcanza a evolucionar tan rápido. O sea, es muchísimo más antiguo que la Tierra. Entonces, ¿de dónde viene el ADN humano? Y qué casualidad que los autoproclamados dioses o, ¿cómo lo podríamos llamar? Seres de las estrellas, que se hacían llamar dioses, que bajaban a la Tierra. ¿Qué tal si eran vecinos de otros lugares, no? Porque, digamos, si hay trillones de planetas, potencialmente es enorme la cantidad de posibilidades que hay para que haya vida como en la Tierra. Y sin contar otros tipos de vida. ¿Qué tal si, por ejemplo, hay formas de vida en el Sol que nosotros no conocemos? ¿Me explicó? Entonces, el problema que hay con los científicos hoy en día es que alimentan cosas que saben que son mentiras. ¿Sí? La evolución del simio y el eslabón perdido, y no se encontró y no se encontró, no está comprobado. No es una ley, no es una ley que el ser humano viene del simio. De repente tenemos ADN de simio y de repente tenemos ADN de esos autoproclamados dioses también. Y es un poco raro, ¿no? En las tablillas sumerias, por ejemplo, cuenta una historia así, que los dioses, entre comillas, usaron ADN de ellos, junto con los esclavitos que tenían acá en la tierra, porque la mano de obra que ellos necesitaban era muy tonta y necesitaban que sea un poquito más
up un poquito más rápida. Entonces mezclaron su genética con lo que había acá. Y otra cosita más, ¿no? Que es bien interesante. ¿Por qué los ángeles tantas veces viajaban en carruajes? No es que son seres espirituales que tienen alitas o... ¿Son físicos o son espirituales? ¿En qué quedamos? Porque si de repente viajan en carruajes que tienen fuego y humo, como la profecía de Ezequiel y demás, que pueden ver que era bastante raro el tema, ¿no? Otras profecías que de repente habían escudos de fuego que brillaban como el sol. Esto es bastante parecido, ¿no? A lo que tiene que ver con los relatos de gente que habla sobre ovnis. Y así que bueno, hay varias cosas, hay documentos desclasificados también que hablan sobre cosas en diferentes países, no solamente la CIA o el FBI, sino en España, en Argentina y muchas cosas que se ven en el sur. Hay cientos de animales en el sur de Argentina, de venados o vacas, ganado, ¿sí? Que de repente pareciera como que están operados con láser, por decirlo de una forma donde no me bajen el video, que los animales están como operados, cauterizados con láser, que se ve el hueso de la cara, cortes perfectos. De repente, ¿cómo puede ser? O sea, la gente ve que en una noche 100 vacas aparecen, sí, parte de la cara, con cortes perfectos, o el cuerpo no tiene una sola gota de sangre. Y no es que un animal mordió porque te das cuenta de la boca, la mordedura. Aparte un animal desgarra, queda sangre en un lado, en otro lado no. No puede ser que esté seco totalmente. Y de repente, no sé, un día que hay una lluvia torrencial, una lluvia espantosa, se ven luces rojas, los nativos te dicen eso. Y de repente en una noche con lluvia espantosa, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿No será de repente que hay algunas razas que siguen tomando ADN de la Tierra para ver cómo lo pueden compatibilizar? ADN de la lengua, ADN de los ojos, de las patas, cientos de litros. Está un poco raro, ¿no? De los animalitos pobrecitos. Entonces, está un poco raro. Pero a mí me parece algo súper sano respetar la ciencia, que para mí la ciencia es sagrada, porque es como una evolución permanente que se hace. Pero no me parece sagrado lo que hacen científicos con la ciencia, que lo usan para beneficio propio, aunque sepan que van a hacer daño a la humanidad y lo que van a ganar es solamente ego o confundir a la gente, o dinero, o salir en la tapa de una cierta revista, ¿sí? A mí me parece que se tiene que hacer un aporte real en vez de alimentar mentiras. Porque todo lo que hacemos, nosotros estamos acá, mañana no sabemos dónde estamos. Hagamos una vida que valga la pena. Hagamos una contribución al mundo que valga la pena. ¿Sí? Es igual de tóxico una persona que cree en todo como una persona que no cree en nada. Porque para poder descubrir cosas, tenés que cuestionarte. Isaac Asimov, por ejemplo, tenía ese funcionamiento, esa proyección, esa humildad de decir, no conozco de esto, no tengo todas las respuestas, puede ser que haya otra cosa. Ejemplo, yo puedo viajar por el espacio, ¿sí? Y no tengo evidencia de que mientras esté volando con una nave por el espacio,
de repente se va a aparecer una cafetera y me voy a estrellar contra una cafetera. No hay evidencia científica. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo ir por el espacio a miles de kilómetros por hora o a la velocidad de la luz. Podría, sí. Pero mientras tanto, uno dice, bueno, si no hay meteoritos y no sé qué, pero de repente si hay algo que todavía no descubrimos en el espacio, así como hay agujeros negros, así como hay otras cosas. Entonces, hay mucho conocimiento que no se da porque no se permite, porque me parece que era Schopenhauer, si, el que había dicho, ¿no? Que mm, no se puede hacer cierto tipo de afirmaciones, dar material de este tipo, porque la gente entraría en pánico. Y en cierta forma me parece razonable, porque hay que ir preparando a la gente. Pero ya 70, 80 años más tarde, ya con todo lo que se preparó, digamos, ya la gente vio demasiadas cosas. El Pentágono estuvo dando un poquito de información, pero seguir ocultando a la gente como que fuera tontita no me parece honesto. Manipular. No me parece honesto manipular, mentir, ocultar. Y más cuando es un tema de seguridad nacional, que nos afecta a todos. ¿Sí? Y aparte, es un tema, o sea, yo eso lo exploré con técnicas que se pueden preguntar sobre lo que sería visión remota, salir del cuerpo, si hay algo científico sobre eso. Busquen los documentos desclasificados del proyecto Stargate, ¿sí? Porque en documentos desclasificados de la CIA y del FBI habla sobre el proyecto Stargate, entre otros, porque hay muchos otros proyectos, ¿sí? Entonces, ¿por qué seguir enseñando las mentiras que enseñan en la escuela? Si sabemos que es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de opinar diferente a la creencia, al- a la creencia científica, porque es diferente. O sea, todo lo que es innovación fue decir, acá me parece que puede llegar a haber otra cosa, ¿no? ¿Querés investigar? Investigá. ¿Descubriste algo? Excelente. Eso es un pensamiento objetivo. ¿Descubriste algo? ¿Fuiste, investigaste? Publicás. Porque es verdad y lo publicás y se acabó. Hoy en día no. Hay temas que no podés mencionarlos, porque de repente te empiezan a ridiculizar. Y temas que sabemos que son, que se cayeron hace rato, como la evolución de Darwin. Que Darwin mismo dijo, si faltara un solo eslabón en toda la evolución, ¿sí? Toda mi teoría caería, ¿sí? Se haría a pedazos, ¿vale? En la evolución de las especies, me parece que lo escribió. Lo leí hace como 30 años, eso, 35 años atrás. ¿Sí? Y uno de los ejemplos que hay, que no aparece evolución, es el sistema reproductivo de mosquito dragón, por ejemplo. Así hay millones de cosas. ¿Sí? ¿Y por qué de repente el simio evolucionó en miles de millones de años y desaparecieron durante miles de millones de años todos los eslabones perdidos? ¿Qué pasó? Y de repente hubieron evoluciones hiper rápidas y se perdió toda la conexión y no hay. Y todo lo que estudió Darwin fue solamente con tortugas. Entonces, ¿cómo puede ser que el ser humano tiene ADN de ballena
se agrandó y se achicó después. Hay cosas que no se entienden, ¿no? Como que el ser humano tiene ADN de ballena. ¿Para qué? ¿Venimos del agua? Pero la ballena es demasiado grande y el ser humano es chiquito. Se achicó después. Está un poco extraño esto. Pero eso es lo que nos venden, ¿no? Eso es lo que parece racional. Pero bueno, a mí me parece racional tener un pensamiento más como el de Isaac Asimov. Tener proyección y ver qué cosas son probables. Que haya vida en otros planetas es es demasiado probable. Que de repente haya cosas que los gobiernos guardan porque lo quieren usar para guerras, para supremacía militar, porque el que gana las guerras gana plata, ¿sí? ¿Cuántas guerras hay que se hacen por interés económico, verdad? Entonces, eh, a mí me parece que la ciencia hay que usarla para el bien. La medicina, de hecho, también. No para vender remedios, no para hacer adicta a una persona a medicamentos cuando se puede prevenir, cuando a veces una persona necesita mejorar la alimentación, hacerse el hábito, entrenar. ¿Por qué enseguida medicar a una persona? Si una persona a veces tiene una mala alimentación, entonces como se alimenta mal, le puede faltar una enzima en la mente y por eso puede tener depresión y otros problemas. Y de repente alimentándose bien y durmiendo bien y entrenando un poco, ¡puf! Mejora y ya está bien. ¿Qué pasó? Porque le diste esa enzima que le faltaba. Ahora, ¿qué pasa? Si se lo vendés como remedio, con esto, con el otro, con cosas que crean adicción y demás, y después eso va a traer otros problemas, ¿sí? Pero no importa, porque todos los laboratorios necesitan tener un remedio que sea best seller, el mejor, el más vendido. Y esto de más vendido me recuerda a una... Hace mucho tiempo había leído el libro Padre Rico, Padre Pobre, hace muchísimo tiempo, que decía en, en, en una presentación que se hacía, ¿no? Qué buen equipo de marketing que tenés. Porque hay libros que son majestuosos, impresionantes, y fueron un desastre, digamos, fue la quiebra, a la quiebra directo, no pudieron vender ni 50 ejemplares. Y hay otros que de repente son bestseller, o sea, qué buen, ¿no? Y de hecho, sobre tema de marketing, por ejemplo, digamos, la Biblia, qué marketing que tuvo, ¿no? Qué buen marketing que tuvo. El mejor. O sea, el libro más vendido en todos los tiempos, ¿no? A pesar de que decía por un lado amarás a tu prójimo como a ti mismo y después Samuel 15:1 de hacer guerra contra otro pueblo que no acepta al Señor de la guerra. Entonces, que había dicho amor incondicional, pero no, que había dicho amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero estos no, estos tampoco, los kenanitas y no sé quién, no sé qué cuánto, hacer guerra. Y después que el profeta Samuel dijo, bueno, pero dejé vivo a este y este y este. No, ¿por qué dejaste vivos si yo te dije todos? Y se quejó el señor de los ejércitos. Se quejó, que cómo, ¿no? A mí me parece que en todos los pueblos hay gente que es un ejemplo, ¿no? Y digamos, en todos lados hay gente buena, de todos los colores, de todas las creencias, de todos los países. Vas a encontrar siempre gente buena. Entonces, pero bueno,
cada quien con su creencia, ¿no? Pero un Dios vengativo que castiga por varias generaciones a alguien que de repente no cree en él, que ordena guerras y sacrificios de animales, como en el Día del Perdón, el supremo sacerdote que agarraba una cabra, la tiraba por un peñasco y la sacrificaba a Azazel. Por ejemplo, en la Biblia dice eso, ¿no? Y otra la soltaba en el desierto, pero Azazel es el nombre de un ángel caído, entonces yo no entiendo qué hace. ¿No era Dios el Señor de los ejércitos? Hay algo muy extraño acá. Si es Dios, ¿por qué tiene que hacer un regalo a un ángel caído? Porque Azazel es un ángel caído. ¿Por qué mencionarlo? Vamos a agregarle un poquito más de pimienta. Sabemos dentro de lo que sería magia mental o desde la cuántica, por ejemplo, cuando se piensa algo, se enfoca el pensamiento en algo, se observa con un fotón que es observado, tiene otro camino a un fotón que no se lo observa. Hace décadas que ya eso se comprobó. Si lo observo, la unidad de luz tiene otro trayecto a que si no lo observo. ¿Vale? ¿Qué hace mi visión? No lo sé. Pero cuando fijas tu atención en algo, algo está haciendo. En México, el día de los Muertos, todo el mundo enfoca la atención en los familiares que murieron, hacen un altar. Y según la tradición de ellos es para darle energía, porque cuando no los piensan se empiezan a morir los que están muertos. Entonces hay que recordarlos, prenderles velas, inciensos, poner fotos, ¿no? Entonces, y los lamas, por ejemplo, también dicen que lo que pensás le estás dando de comer. Si vamos a textos antiguos también está lo que se conoce como tulpa y egregor, que aparece inclusive hasta en el Talmud, en arameo aparece. Y aparecen libros de magia también, muchos libros antiguos, antiquísimos. Y de hecho se relaciona un poco con el inconsciente colectivo de que habló ni más ni menos que Carl Gustav Jung. Y por otro lado, es como una construcción mental de algo que nosotros le damos fuerza. Los dioses quieren ser pensados, porque había que rendirles culto 3 veces al día. ¿Sí? Toda la realidad que nosotros interactuamos va evolucionando, el pensamiento va evolucionando. ¿Sí? El pensamiento es cada vez menos primitivo porque hay como islas en la evolución humana, en lo que sería el inconsciente colectivo del que habló Carl Gustav Jung. Que, por ejemplo, hay varios experimentos que hizo a lo largo de toda su vida en muchísimos países. De repente, un sueño que en Alemania significaba algo, en una tribu indígena en África significa lo mismo. La gente sueña lo mismo cuando está pasando por una situación así. Y en Turquía también, y en América también. Y de hecho él estaba en contacto con un chamán, que chamán la gente piensa que chamán es un brujo que hace cosas malas. No, no es eso. Chamán significa maestro de sueños, ¿sí?
Y sueños serían realidades, como cuando te despertás dentro de un sueño y de repente te das cuenta que no es esta realidad. Te despertaste en otro lugar y después te despertás acá, un sueño adentro de otro sueño. A mí me ha pasado, por ejemplo, que fui a dormir con alguien que era mi pareja durante muchos años. Nos fuimos a dormir a la tarde y los dos en esa siesta nos encontramos en un mismo sueño. Ella me vio como que yo fuese el padre y yo la vi a ella como que fuera mi hija. Cuando me desperté se lo conté y ella me dijo también lo mismo. O sea que lo vio así. Y en ese sueño me mataban y demás. Entonces es bien interesante porque hay muchas cosas que la ciencia tiene que estudiar todavía, tiene que analizar y muchas veces no se puede probar cosas porque te falta tecnología o el que habla de más se accidenta misteriosamente. Lo murieron, lo murieron, justo cruzaba la calle y accidentes pueden suceder en cualquier momento y especialmente con la gente que habla. Accidentes hay todos los días, que parezca, ¿sí? Y entonces, bueno, así es como funcionan las cosas. Por eso digo de que hay científicos que son, ¿cómo podría decir? La parte de racional no tienen nada, son como que repiten, como un lorito. No piensan consecuencias, piensan en el ego herido, como el mono que quiere ganar la atención de los otros monos. Y, ¿sí? Así hacen los monos. Pero en vez de ser un mono así, en vez de lucirse con la piedra o con el palo, quiere demostrar a la manada de monos que es alguien, ¿sí? Con la ciencia manipulada, porque una cosa es ciencia y otra cosa es lo que dicen que es ciencia. Y voy a hacer un cierre con una historia bien interesante. Pero bien interesante. Para que vean que la lógica se puede usar de una forma súper ilógica e irracional. ¿Sí? Había una persona que iba caminando por un bosque y de repente ve un árbol que tiene clavada una flecha y esa flecha tiene un circulito, otro circulito más. ¡Wow! Dieron en el blanco exactamente en el centro. Sigue caminando esta persona, ve otro árbol con una flecha clavada en el objetivo, en los circulitos, exactamente en el puntito del centro. ¡Wow! ¡Qué buen arquero! Ya van dos. Y así encuentra como 10. Siempre con la flecha en el centro. Sigue avanzando y de repente ve una persona que está pintando los árboles. Que está con la flecha y todo. Le dice, disculpe, ¿usted es el que tiró las flechas? Dice, sí. ¿Y cómo hace siempre para dar en el centro? Le responde este arquero muy fácil. Primero agarro la flecha con la mano, la clavo en el árbol y después agarro el baldecito con pintura y le dibujo un circulito, otro circulito más y otro circulito más. Entonces, ¿qué pasa? Esto aplicado a lo que es el pensamiento lógico nos enseña que la lógica se puede usar para justificar lo que queremos justificar, algo injustificable, que no tiene pies ni cabeza, pero
como se quieren maquillar, ¿no? Algo que no es, cuando sabemos adentro que no es así, ¿vale? Y una cosa es descubrir, analizar, buscar cómo son las cosas, pero muchas veces se usa, los científicos usan la ciencia, que sí es bastante exacta, la ciencia que usamos, ¿sí? Es retrasada, es muy atrasada, básica, muy básica la ciencia que usamos hoy en día, con todo lo que se podría descubrir y con todas las cosas que yo vi. Es que estamos usando petróleo hoy en día. Es ridículo. Estamos atrasados hace 100 años que la ciencia está muerta. ¿Cómo se va a usar petróleo hoy en día? Está muy manipulado por corporaciones, científicos y que esto, que el otro, y todo y detrás de la plata. Y la plata para demostrar, yo soy el que tengo más plata. O sea, como, ¿sos científico o sos rapero? ¿Qué estás buscando? ¿Honores? ¿O estás buscando mostrar las cosas como son? ¿Sí? Pero van detrás de la plata, detrás de la rentabilidad. Y te dicen cosas como, bueno, yo no trabajo para caridad. No, pero usa la mente en forma inteligente. No usar la inteligencia para mentir a los demás. Por eso se dice que la ciencia puede ser la cura a todos los males. ¿Sí? Y acá yo digo también, es un dicho que lo cambia un poco. La inteligencia puede ser la cura a todos los males. Y así también puede ser un mal que no tiene cura. Se puede usar en forma maquiavélica. Se puede usar de forma... Depende de lo que quieras hacer con la inteligencia. Es lo mismo que el dinero. Es lo mismo que un teléfono. Se puede usar para salvar una vida, para ayudar a alguien, para ayudarte a vos mismo a aprender cosas, para conseguir trabajo, para viajar, para llamar un taxi, para viajar a otros países, para estar en contacto con tus seres queridos y demás. Y hay gente que usa el mismo teléfono para hacerle daño a los demás porque, bueno, no lo tomes como algo personal, son negocios. Entonces, acá es donde decimos, cuando, cuando yo me vaya de este mundo, es decir, cuando yo vine a este mundo y veía que las playas estaban contaminadas y veía que la gente tiraba la basura en la calle y veía que uno se peleaba con el otro como simios y veía que la gente se trataba mal entre sí. Y a medida de que pasó el tiempo, vi todo el engaño que hay, toda la mentira, toda la trampa. Cómo uno le echa la culpa al otro por miedo. El ser humano básicamente va por miedo y reconocimiento social. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en la antigüedad era más fácil, si estás en grupo, en manada, y te van a atacar los lobos, los osos, si estás con 20 neandertales más, por así decir, o 20 de lo que sea, de tu grupo, es más, hay más posibilidades de poder pelear contra esos lobos y salvar la vida. Pero hay que seguir evolucionando, porque no podemos ser políticamente correctos, donde no podés contradecir o pensar diferente a nadie. ¿Por qué? Porque la gente se ofende enseguida. Porque de repente la ciencia no llegó a descubrirlo, pero puede ser que mañana sí lo descubran.
El Pentágono publicó videos de objetos voladores no identificados, reveló documentos también y demás y demás. Entonces, bueno, la ciencia avanza y retrocede. O sea, avanza y de repente hay medicamentos que te dicen esto es buenísimo y después dicen no, está prohibido. Como los parches anticonceptivos, por ejemplo, que se prohibieron. ¿Por qué? Bueno, porque había gente que tenía problemas de vida con eso, ¿no? Eh, Afectaban la sangre y demás, y había gente que moría por eso. Y bueno, se vende todo eso, se vende y tiene un prospecto larguísimo, se venden otras cosas. Bueno, úselo bajo su propia responsabilidad, ¿no? Que es mucho mejor que una niña que esté en la calle a los 12 años con un bebé en los brazos, ¿no? Mejor educar a la persona y bueno, el conocimiento los hará libres. Hay que aprender también cómo vivir. Yo siempre digo que el conocimiento se tiene que dar de una forma sana. Hay etapas donde los niños tienen que ser niños, hay etapas donde se tiene que ir preparando más. Se tiene que dar una preparación mental a la gente, no redes sociales, no estar atormentando con canciones, letras, contenidos que te distraen, que te vuelven cada vez más reactivo. Hombres a los 28 años que se quedaron calvos, deprimidos, ¿sí? Mujeres y hombres con depresión, niveles altísimos, que te dicen estoy con un bloqueo, me siento bloqueada, me siento bloqueado, ¿sí? ¿Qué es me siento bloqueado? No tengo fuerza de voluntad y no tengo el conocimiento. Y todo lo que serían entidades negativas y demás es otra historia. Pero básicamente, primero lo que hay que trabajar es esto, ¿sí? Y hay que hacer introspección, hay que mejorar como persona para ser feliz, no para ser el más rico del cementerio. Parte de ser feliz también es hacer un mundo, hacer una vida donde digas, valió la pena vivir, valió la pena vivir. Y algo de lo que la gente llama infierno, sacando las religiones y entrando desde la opinión de investigación de lo que sería desde el viaje astral, ya que estamos hablando como siempre de investigación. Yo lo que vi que había como había miles de personas que estaban debajo de una neblina cuando estaba saliendo, cuando se estaba haciendo de día y yo estaba en una visión que tuve con el ángel de la muerte. Estuve mucho tiempo ahí, hasta que se empezó a hacer de día. Eso que parecía agua debajo nuestro, nosotros íbamos en un barco, eso que parecía agua, de repente eran miles, cientos de miles de personas estirando los brazos y pidiendo auxilio. Yo agarro y miro, porque no los escuchaba, no se veía ni nada, porque era de noche al principio. Y se veía una neblina. Cuando empezó a salir el sol un poquitito, apenitas, empezó a hacer de día, que el cielo se puso azul oscuro. De repente digo, ¿qué es esto? Y ahí vi que la gente estaba dormida en su propio sueño. Es como un sueño del subconsciente, donde cuando el cuerpo muere, pueden ver libros de Stephen LaBerge
sobre los sueños lúcidos, los estudios que hay, parálisis de sueño, estado hipnagógico. Y también pueden ver sobre muchas vidas, muchos maestros, que es un libro súper básico de lo básico. Y menciono ese porque hay como, bueno, cuando yo pasaba listas de estos libros hace, cuando tenía 24 años, ya habían como 30 médicos, por lo menos, 30 psicólogos diferentes que hablaban de esto, especialistas en hipnosis regresivas, que hablaban de vidas pasadas, que al principio decían que era una alucinación, cuando una persona iba para vidas pasadas en hipnosis para buscar traumas, se iba a la niñez y a veces se pasaban un poco más y el paciente empezaba a hablar de otras vidas, cosas que... y ya después de varias veces como que empezaron alguno que otro, empezó a dudar y dijo, ¿qué tal si hay algo de verdad en esto? Y viajó a la dirección donde decía la paciente en hipnosis porque eran cosas muy precisas. Y coincidía de repente. Y así hay un montón de casos. Al punto de que, como digo, ¿no? En el proyecto Stargate y muchos otros, se entrenaron soldados para espionaje psíquico. Pero ese es otro tema. Vamos a hacer hasta acá. Si te interesa estudiar estos temas, visión remota, viajes astrales, pero de una forma, ¿cómo podría decirlo? Como investigación, de ver qué es lo que hay. Yo tengo también gente que entreno que ha tomado todos mis talleres, que son psicólogos, porque yo hice también entrenamientos, no entrenamientos, cuando yo estaba dudando de si las cosas que percibía en forma natural eran reales o era imaginación, iba y lo verificaba. Me pasaban cosas que después me sucedían. Me encontré en sueños con otras personas que después me dijeron, Daniel, soñé con vos y hablábamos de tal y tal cosa, y eran cosas que, personas que de repente hacía años que no hablábamos, y me decían algo que yo justo esos días pensaba escribirle o llamarla y decirle algo, y agarró y me dijo exacto algo que no era lógico decir. Tocar un tema de ponerle que con una persona siempre hablas de ir al cine. Y un día le decís de que hay un piano barato para la cuñada en tal y tal lugar. Y me dice, soñé que me decías que había un piano en oferta de... Bueno, hay algo raro, ¿no? La misma noche que yo pensé de decirle algo, de decirle eso. Digo, bueno, mañana la llamo. Y hay un montón de historias así. Entonces digo, bueno, algo hay en esto, ¿no? Y justo este domingo fui a una reunión social de expatriados. Resulta de que me siento en una mesa y estoy casi una hora y media, ¿no? Que no hablé. Como que saludé, todo cool, todo nice, pero empecé como a escuchar y tratar de participar y no sé qué, y uno habló de que publicó un libro de Kabbalah hecho con ChatGPT. Entonces me dice, ¿y vos sabés también Kabbalah? Sí, estudié en círculos secretos y demás, pero más que nada chamanismo y como que se me desarrolló en forma natural desde chiquito. Como que empecé a salir del cuerpo, sueños lúcidos y todo eso, pero por eso casi no hablo. Y me pasaba en forma natural y yo tengo una forma de pensar súper racional y me empezaron a pasar cosas raras y tenía que resolverlo eso. Al principio empecé a dudar de mí y después empecé a ver que era verdad y tuve que aprender a vivir con eso.
Y estábamos en la mesa, ¿no? Y agarraba uno y dice, a mí también me pasa. Desde chiquito que me voy a dormir y, y también sueño que voy a un lugar, que voy a otro lugar, que empiezo a flotar. Pero no es que lo sueño, lo vivo. Y yo sé que es real eso. Lo que estás diciendo sé que es real. A mí me pasa. Otra chica que estaba en la mesa, en la punta, la tercera, agarra y dice, a mí también me pasa. Y yo agarro y digo, lo que pasa es que hay mucha gente que le pasa esto, pero no hablan por el qué dirán. Porque si hablas enseguida te censuran, te hacen bullying, se burlan. Y entonces somos, o sea, se calcula como un 20-30% de personas que tienen este tipo de experiencias. Había otra chica de Colombia que dice, bueno, como que yo no creo en esas cosas, soy psicóloga y demás y demás. Y, pero ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Y qué es lo que ves? Me llamaba la atención por qué preguntaba tanto. Entonces la otra chica agarra y le dice, bueno, como que ves cosas antes de que pasen, o hay cosas que pasan en el momento, en otra parte del mundo, que estás viendo cómo pasa, pero es como que dejas de ver esto y empezás a ver otra cosa. Es muy loco. Ok, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? No, pero yo no creo en esas cosas, no. Por un lado estaba muy interesada, por otro lado como que mucho rechazo. Hay algo raro acá, hay algo raro. Y entonces, hablando, ya cuando éramos 3 personas, agarra a esta chica que es psicóloga, esta mujer, como de 50 años. Dice, bueno, la verdad que, bueno, yo soy psicóloga, estábamos haciendo una hipnosis regresiva con mi maestro, que es una persona, digamos, muy reconocida, una persona muy, muy reconocida. Me dijo el nombre, pero bueno, ni... Y el tema es que yo estaba grabando la sesión con mi teléfono. Y la sesión se le hicieron a una amiga mía. Y en eso mi amiga dice esta mujer, que es psicóloga, que tenía rechazo a este tipo de cosas y negación, mucha negación. Dice, bueno, en eso empieza a contar que tuvo una vida en Roma, digamos, y que está en tal y tal lugar, empieza a describir todo con detalles, y empieza a contar más cosas y la gente, que toda una historia de todo lo que pasó y demás y demás. Y en eso, de la nada, empieza como a hablar español y empieza a hablar otros idiomas, empieza a hablar en arameo y sigue hablando en arameo. Y, y me dice, nos dice a todos, ¿no? Como con cara desesperada, dice, bueno, dice, y todo eso como que yo estaba grabando y estaba con el teléfono y veo a mi maestro, que era un experto en hipnosis regresivas, que empieza a sudar porque ella habla en arameo y le decimos que vuelva, que despierte, y seguía hablando en arameo y como que seguía en ese estado y sigue hablando en arameo y no vuelve y no vuelve. Y yo agarro y le digo, bueno, es fácil volver de un estado así. O sea, yo me muevo en sueños. O sea, conozco los... Porque me dicen, no, porque no hay... eh, toda la vida estuve con problemas de sueño lúcido, estuve con problemas de que estoy en la cama y no me puedo mover. Ese es parálisis de sueño, estado hipnagógico, sí que tiene solución. Y que leí libros, que consulté con, yo le digo, consultaste con gente que no sabía, por eso te dicen que no existe cura a la parálisis de sueño. Sí que hay, yo te puedo ayudar con eso. Y entonces investigué y no hay cura, sí que hay cura. Y entonces, bueno, y mi amiga le estaban haciendo hipnosis regresiva y hablaba todo el tiempo en arameo y le decía, pero háblame en español, háblame
en español y ella seguía hablando en arameo. Y mi maestro estaba sudando y era un experto en el tema. Y si él se empezó a desesperar, entonces yo también me empecé a desesperar. Entonces, ¿qué pasa? Como tuvo una experiencia que se le fue de las manos, eso hace un rechazo de que tenga negación. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando vas a un tema solamente conociendo la ciencia y no conoces el otro lugar, el otro lado con el que te podés encontrar, ahí tenés que empezar a improvisar lo que se pueda, ¿no? De igual manera, si vas volando, o sea, si viajás por el espacio, no tendría que aparecer una cafetera en la mitad del espacio porque no hay evidencia científica de que suceda eso. Pero ¿y si de repente vas volando casi a la velocidad de la luz y te aparece algo que no sabes que existe? ¿Qué haces en ese caso? ¿Estás preparado o no estás preparado? Es improbable. ¿Irías a una moto a 300 kilómetros por hora confiando en que, bueno, los semáforos están todos en verde? No debería haber agujeros, porque yo confío en que la calle esté bien. Eh, Confío en que todo esté bien. Es improbable. Voy a 300 kilómetros por hora en una montaña bajando por una carretera. Pero por dentro, si llega a pasar algo, si de repente había un carro que chocó con otro y no te aparece en Waze porque, mm, por el motivo que sea, tenés que tener un plan B. Y si no estás preparado para el plan B, entonces con el tema espiritual tienen que verlo no como religión, no como algo de, el cuco, sino como una extensión de esta vida maravillosa, como una conexión entre vidas, como una integración maravillosa del todo que le da sentido absoluto a todo lo que pasa, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque todo tiene una conexión muy profunda, que cuando empezás a meterte y a analizar, porque la cantidad de cosas que viví fuera del cuerpo, no hay nada en la vida que pueda llegar a igualarse a eso. Las cosas que yo viví, las cosas que aprendí fuera del cuerpo. Vean los videos que yo tengo en mi canal de YouTube, porque eso no aparece en ningún libro. No hay libros de eso. Un cabalista de 87 años, de los top del mundo, los que no son conocidos, los que saben en serio, no los que están en internet, no los que están hablando. Los cabalistas buenos no se conocen. Yo estudié con cabalistas en ese entonces. Después me metí en el chamanismo porque vi que chamán es maestro de sueños y todos los que serían profetas de repente usaban los estados alterados de conciencia para acceder a otros planos, que es lo que se llama el viaje astral. La escalera de Jacob, que veía a los ángeles subir y bajar, por ejemplo, que aparece en la Biblia. Josué, que hablaba con el faraón y que el faraón le comentó el sueño recurrente que tenía de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Que el profeta Josué le dijo, bueno, son 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, tienen que guardar los granos, guardar semillas en depósitos y demás. Y así fue. Y ese era el sistema que usaban los profetas, ¿no? Pero a diferencia de que, como siempre digo, hicieron desastres en nombre de todas las religiones. Todas las religiones en nombre de Dios hicieron los peores desastres que hubieron.
¿Por qué? Si me van a preguntar a mí, por un lado, amarás a tu prójimo como a ti mismo y por otro lado, tenés que hacer guerras y demás. Y segregar, divide y vencerás. ¿Quién está hablando ahí? Los ángeles caídos hablan. Nosotros como seres de la tierra, como la conciencia de la tierra, tenemos que trabajar en grupo, no en forma egoísta, no usar la inteligencia en forma egoísta, ¿sí? Ni siquiera el tiempo. Hay que hacer algo útil con la vida. Hay que hacer algo útil no es solamente para juntar dinero como una hormiguita que acumula en el hormiguero mucho más de lo que va a usar toda la vida, porque no tiene otro propósito, no sabe de qué vivir, no sabe qué hacer si no trabaja, porque si no trabaja se va a tener que enfrentar consigo mismo. Entonces, eso no es que, no tenés sentido en tu vida, no, se trata de que el ser humano está todo el tiempo yendo por las migajas de la vida. Las migajas sería comer, dormir, reproducirse y morir. Entonces es súper chato, súper básico esa vida. Por eso no tiene contenido. Cuando uno empieza de repente a ir a la esencia real de la vida, cuando empieza a expandir la mente y uno empieza a estudiar, no de libros, viajes astrales, sueños lúcidos, pero verificar, porque los profetas iban con fe ciega. Acá estoy, Dios, dispuesto a hacer tu voluntad. Bueno, tenés que empezar una guerra, flaco, y matar gente. Estás loco. ¿Sí? Si es amor incondicional, eso no es Dios el que está hablando otra cosa. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahí? Entonces, cuando a nivel astral, vos podés preguntar, hay técnicas para enfocarte y ver la esencia de quien te da la información. A veces hay seres que pueden tomar el aspecto de una persona que conoces, inclusive de Jesucristo, de la referencia que vos tenés. Un abuelo, un tío, una novia. Entonces hace falta verificar quién te está hablando ahí. Y así como cuando estás en un ascensor, una fiesta y empezás a sentir en el pecho una energía que te es familiar o te da miedo por algún motivo o algo, hay entrenamientos que tengo en www.dansilver314.com que podés agarrar una foto cualquiera de una persona y empezar a describir la persona como es. Una persona random que no conoces. Y podés empezar a intuir. Imagínate usar eso para saber si tenés que meterte en una pareja o no. Yo en una época fui muy tonto porque tenía mucha visión. Y no confié en esa visión que tenía. Y ojalá hubiera confiado en las visiones que tenía, porque yo lo vi antes que sucediera, así como vi accidentes que yo iba a tener, y dije, bueno, fue en la calle tal y tal, en vez de ir en bicicleta, mejor voy a ir en taxi, por las dudas. Si es un sueño y fue mi imaginación, bueno, está bien, pero si llega a ser verdad, fui a la calle que era cuando iba al laburo, al trabajo. En esa calle veo los dos coches de la misma marca, los colores que vi en el sueño, todo, antes de que suceda. Y yo no estaba yendo en bicicleta, estaba en el taxi viendo desde atrás. Y un carro se cruza y bueno, y yo no me accidenté ese día porque lo vi y me cuidé. Y hay muchas cosas que se puede saber, negocios que se descubren, eh, cosas
Hemos hecho hasta experimentos de hablar con gente que estaba en coma y le hicimos terapia holística a gente que estaba en coma y despertaron de ese estado. Es como hacerle una sesión de psicología, por así decir, y ayudar a la persona a hablar, pero digamos, salís de tu cuerpo y hablas con la persona que está en coma en el hospital, protegiéndote un montón. Y, oh casualidad, que cuando éramos un grupo de 12, 16 personas que íbamos uno atrás del otro, 24/7, porque éramos de diferentes países, de repente la persona que estaba en coma despertó. Qué casualidad. Demasiada casualidad, ¿no te parece? Hicimos otro ejercicio de ir a la casa de otra persona que no conocíamos y describíamos cómo era la casa, con los colores, con los muebles. Qué casualidad. Otro día, otra casa o departamento. Y de repente describíamos lo mismo. Qué casualidad. Demasiado, demasiado, demasiada precisión, demasiado. Entonces la verdad yo no quería creer en eso. Y evidencia es evidencia. Así que, honestamente, hay cosas que la ciencia lo toma como ciencia, que yo digo eso no lo voy a hacer ni loco. Y hay cosas que, y así dicen todos los científicos también, ¿sí? Eso puede ser de que eh, las organizaciones que se encargan de supervisar ciertas cosas permitan y digan que es seguro, yo ni loco voy a entrar ahí. Y puede ser de que digan que está... Sí, pero para mí hay algo que no cierra. Porque desde otro punto de vista, que es tal y tal, para mí necesita más rigurosidad. Y así cada quien tiene su postura. Hay científicos que creen en Dios, otros que no. De hecho, recordemos que en el budismo, por ejemplo, en una línea del budismo se puede alcanzar la iluminación sin creer en Dios. Y otros dicen, bueno, vas a encontrar a Dios cuando te encuentres a vos mismo, porque es lo mismo. Y otros tienen otro punto de vista de repente, pero un supuesto, como dijimos antes, no se trata de estar alimentando egregores, conciencias, como pulpos que se alimentan de la conciencia de la gente, ¿no? Formas de pensamiento que se hace porque la gente lo piensa mucho. Entonces, se trata de dar con la realidad que es y avanzar con el conocimiento que es, en vez de ocultarlo. Pero el conocimiento se tiene que dar en forma sana. Y hay gente que sale al astral sin protegerse y es kamikaze. Es kamikaze, porque se parasitan, se le meten cosas negativas. Andan diciendo mensajes de Ashtar Yaran y no tienen la menor idea con lo que están hablando. Piensan que es Ashtar Yaran, que es bueno, porque está de moda, y no tienen la menor idea con lo que están hablando. Y, y hay gente que piensa que hablar lenguas es positivo cuando te están entreteniendo y te están robando conciencia, en verdad. Te están entreteniendo, detienen en el proceso de evolución que deberías tener. Te están entreteniendo igual que TikTok, igual que Instagram. Hay gente que habla lenguas. ¿Cambiaste tu vida con eso? No cambiaste nada. ¿Pudiste superar esa ruptura emocional que tuviste? No. ¿Pudiste superar la depresión? No. ¿Te fue mejor en el trabajo después? No. ¿Hiciste algún cambio en tu vida después de que hablabas lenguas en la iglesia? No. Entonces, ¿de qué te sirvió? Perdiste el tiempo, entretenimiento. Hace algo útil. ¿Sí? No te digo que dejes a Dios, digo de que aproveches tu vida
con lo que necesitas en verdad. No van a venir los angelitos a golpearte la puerta. ¿Sí? Parte es trabajo personal, por eso está en la lectura de registros akáshicos, por ejemplo, que uno puede saber el camino de vida, porque a veces hay cosas que no se dan, porque hay caminos de vida, futuros probables, que se puede ver desde los planos astrales. Yo hago viajes astrales desde los 7 años y soy chamán también. ¿Sí? En Perú, en Pucallpa, me han coronado. Pero lo que vale no es, digamos, cuántas veces tomaste ayahuasca, sino cuánto aprovechás lo que haces, inclusive sin ayahuasca. Yo salgo sin nada y toda mi vida salí así. Mi mamá también, mi hermano también. Y por algo será. Entonces el tema es que hay muchas cosas que no, el ser humano no habla por el qué dirán hoy en día. Antes era un qué dirán diferente, ¿no? Hoy en día es como un qué dirán de políticamente correcto, un qué dirán de que si vas a decir algo diferente la gente se burla, o la ciencia supuestamente, ¿no? Los científicos, porque hay científicos de verdad que los vetaron por hablar de estos temas. Hay científicos de verdad que trabajaron para proyectos secretos, confidenciales, y después de 50 años se desclasificaron. Entonces no vengan con ese tipo de cosas, porque me consta de que hay gente también que trabaja para gobiernos en estas cosas, que contrata gente que hace visión remota y viajes astrales y sueños lúcidos. ¿Sí? Pero no se puede hablar así nomás, porque si no me van a bajar el video, ¿sí? Y si no me bajan a mí. Entonces tengo que decir las cosas hasta un cierto punto, ¿vale? Así que el conocimiento los hará libres. Una de las formas más efectivas de esconder algo es esconderlo a los ojos de todo el mundo. Dejarlo como que no valiera. Como que no es así. No se puede. Como ese caballo, ¿no? Que estaba atado a un árbol desde chiquitito. Y a medida de que fue creciendo, había un arbolito finito, que el caballito era chiquitito y estaba atado, ¿no? Y el tema es que pasó el tiempo y el caballito se cansó de estirar porque la cuerda era dura y el árbol era finito, pero no se rompía nunca y el caballo dejó de pelear. Pero el caballo creció mucho más rápido que el árbol y si hubiera hecho un tirón un tiempo más tarde hubiera roto el árbol y la soga, todo, y se hubiera escapado, pero dejó de intentarlo porque cree que es imposible. Nosotros creemos, porque así nos adoctrinaron, a que es imposible estudiar de otras maneras, que no fuera por intermedio de la ciencia o el método científico. Pero no necesariamente. Si le preguntas a un chamán, ¿dónde están tus libros? Te va a decir, ¿dónde están mis libros? En los árboles, en el viento, en la tierra. Y así es, y así doy fe. Después de estudiar 10 años con chamanes. Y estudiar con chamanes no es abrir libros ni tampoco estar hablando tonterías. Ni se habla casi. Es como un estado meditativo donde te conectás y vas desarrollando pruebas y empezás a ver y empezás a encontrarte fuera del cuerpo y demás. Y, y son experiencias que vivís y ahí vas comprobando.
porque se ve, la otra persona lo ve también. Yo tuve que desarrollar una disciplina cuando me voy a dormir de no pensar en nadie, inclusive durante el día, porque tengo el pensamiento tan fuerte que de repente yo estoy despierto, me enfoco en alguien y si esa persona está durmiendo empieza a soñar conmigo, de que habla conmigo, algo que yo estoy pensando despierto de repente, que me distraje, empecé a pensar. Entonces tuve que blindarme un poquito la cabeza, como de estar en meditación activa, para que no me estén diciendo cosas. Así que, así que bueno, y eso lo uso después para ayudar, para enseñar y demás. Pero lo uso más que nada como estudio, como otra rama de estudio. Porque ahí podés ver quiénes son las personas que te quieren. Ahí podés ver por qué pasan algunas cosas en la vida y cómo resolverlas en vez de estar caminando en círculos. Yo de hecho consulto, así como consulto a veces a mis chamanes, a mis maestros de la selva, generalmente lo resuelvo solo. O sea, como que entro en ese espacio desde meditación. A veces para cosas más complicadas, de repente entro con tabaco o con ayahuasca para procesos muy fuertes. Y a veces hay que entrar en cosas bastante fuertes. Pueden estudiar un poquito de los libros de Jacobo Greenberg, sobre la teoría sintérgica, creo que era, que escribió 13 libros con dinero que es de la Universidad de Medicina de México. Se hizo con ese presupuesto. Están todos los libros y de hecho han ido otros doctores, otros colegas durante muchos años, durante más de 10 años estuvieron estudiando a los chamanes, a los maestros de sueño de México, la telepatía, los niños, cómo podían leer cosas que estaban dentro de sobres y muchas más cosas. Y yo atiendo gente de todo el mundo también. Mi web es www.dansilver314.com. Más que atender gente, a mí me gustaría que la gente sola empiece a estudiar. Que empiece, que así como yo tuve esta posibilidad, es como decirte, fui al mar, nadé, hay un sol espectacular, snorkel, caminé por las montañas, hay un vientito espectacular, después como que vimos las estrellas a la noche y había un laguito, estaba espectacular, no sabes lo que es eso. Explicárselo a una persona que estuvo toda su vida viviendo en un pozo en la oscuridad. ¿Cómo le explicás eso? No existe explicarlo, tiene que vivirlo. Tiene que vivirlo. Así que por eso los incentivo a que hagan en forma segura la práctica del sueño lúcido, viajes astrales. Yo entreno gente que nunca salió del cuerpo o que de repente salen y no saben cómo manejarlo, paso a paso y desde cero. Taller de percepción extrasensorial, prácticas intensivas de visión remota, viajes astrales y sueños lúcidos. También hago limpiezas con tabaco a distancia para cualquier parte del mundo si te sentís bloqueado. Hay gente que de repente tiene problemas físicos o problemas espirituales. Hay gente que ve cosas y esas cosas lo ve gente, invitados. De repente pasan cosas en la casa raras. Todo ese tipo de cosas yo lo manejo. Todo lo que es para hacer, para curar, para sanar, para ayudar, nada de cosas raras, nada de meternos en karma, pueden contar conmigo. www.dansilver314.com. Tengo talleres también para todo lo que yo hago, casi todo lo que yo hago, porque hay cosas que se aprenden únicamente
en práctica durante 10 años no lo puedes meter en un taller. No existe. Hay cosas que se hace 10 años de práctica más todo lo de antes. Antes Kabbalah como 17 años y viajes astrales desde los 7 años. Entonces se me juntaron muchas cosas, porque fui estudiando muchas cosas diferentes, de líneas diferentes. Y entonces, bueno, hice varios protocolos basados en la experimentación, pero en forma segura, ¿no? Para gente que hace Reiki o gente que quería decir, bueno, quiero estudiar esto de los sueños lúcidos, viajes astrales, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer el video hasta aquí, les mando un cálido abrazo. Y en YouTube tengo más de 550 videos. Atiendo consultas de todo el mundo por videoconferencia. Y bueno, les mando un cálido abrazo y namaste.